sea bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar, y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Seja bem-vindo a essa transmissão, onde iremos falar com a ilustre presença de Dom José Luís sobre a visita de Leão XIV à Espanha. Estou a trazer aqui um clérigo, já que recebeu as ordens menores, que já está avançado nos estudos da teologia, e em breve será um sacerdote que vai servir os católicos fiéis à verdade, à doutrina, à tradição católica, e que, no entanto, estando nesta posição privilegiada de falar desde a Espanha e de estar a contemplar mais de perto do que nós todos aqui, do Brasil, de Portugal e outros lugares do planeta, que está ali nesta posição, ele nos poderá ajudar a compreender, ainda com mais lucidez e clareza, o impacto, né, e o que de fato está acontecendo com essa visita de Leão XIV. O que está em jogo, quais os verdadeiros objetivos, o que está sendo ensinado, o que está sendo feito por lá, por aí na Espanha. Então, começo saudando o caríssimo Dom José Luis. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ave María Purísima, el placer es mío. Muchas gracias. E como o senhor já é clérigo, então nós vamos começar com uma oração. Eu peço a todos, claro, que todos nós estamos fazendo um grande esforço. Dom José Luís, ou José Luís, se preferirem, está fazendo o esforço de me entender aqui falando em português, e peço que os nossos amigos da audiência também façam esse esforço de compreender ele, que está a falar em espanhol, mas ele vai falar bastante, como dizem em espanhol, despacio, né? De uma maneira que seja compreendido, e eu acredito que todos vamos nos entendendo aqui. Se tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, podem também fazer as vossas questões, nos colocar nos comentários do vídeo e ao longo da transmissão. Então, Dom José Luís, por favor, nos introduza aí nessa reflexão através da oração. Bien. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original desde el primer instante de su ser natural. Ave María, chea de graça, o Señor é convosco, bendita sois vos entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Tiago, rogai por nós. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amém. Muito obrigado, caríssimo Diogo, señor Moreira. Eu posso falar português, mas eu quero também que os fiéis, a gente da Espanha, possa aproveitar disto. Então, vou falar o espanhol por antonomasia, que é o castelhano. Perfeito, perfeito. Fique à vontade. Entonces, bueno, mi nombre es José Luis Santos Casas, soy clérigo seminarista católico español.
Desde el año 2020 entré al seminario, posteriormente recibí la prima clerical tonsura, órdenes menores y, bueno, soy español. Y me duele muchísimo la situación de la Santa Iglesia Católica y más aún lo que concierne a mi patria España, que otrora fue la vanguardia del catolicismo en su defensa. Y bueno, quiero hacer simplemente muy rápido una defensa de nuestra propia catolicidad. Nosotros creemos todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Todo y nada más que eso. Creemos que el Papa es el pilar y fundamento de la Iglesia, que es el vicario de Jesucristo y que hemos de someternos a él. Por tanto, no podemos decir que estos impostores que tenemos desde Juan 23 hasta día de hoy son verdaderos papas y que desde luego lo que ocurre desde el Conciliábulo Vaticano II no es la Iglesia Católica eso, sino que es una secta modernista ya condenada por los verdaderos papas, por la verdadera Iglesia. Entonces, simplemente para que quede constancia. Muy bien. Si me quiere decir ya para la introducción, para hablar um pouco del discurso de entrada. Perfeito. Então, qual foi, caríssimo Dom José Luiz, a vossa impressão, então, dessa inauguração do tour de Leão XIV na Espanha, com o discurso dele, aquele discurso que ele falou do Islã, que falou da história e que falou de muitas coisas que ele fica repetindo naquele documento, que eu estou a chamar, invenção minha, eu vou patentear, Maçonifica Humanitas. Eu acredito que é o nome mais adequado, né, para aquele documento, Magnifica Humanitas. Então, me parece que ele pegou aquele documento, fez uma síntese e levou, colocou na mala e levou para aplicar na Espanha. Essa é a impressão que eu tive, mas eu quero saber do senhor que está vendo aí, mais de perto, que atentamente ouviu e que, mais do que isso, tem o conhecimento do lugar, do país sobre o qual ele está falando no discurso. Então, qual foi a vossa impressão? O que ele diz aí do ponto de vista da doutrina e da história espanhola? Una vergüenza y una mentira. Hay que hablar y hay que denunciar los errores. Vamos a ver, primero, antes de todo, es lo mismo todo el rato en realidad. Usted lo ha calificado muy bien. Es masonismo humanista. No hay más. Es todo el rato el hombre, la dignidad del hombre, los derechos del hombre y los derechos de Dios, ¿dónde quedan? Esta lucha está desde los orígenes hasta hoy, siempre ha sido así, es el non serviam, es quererse poner por encima de Dios, ocupar el lugar de Dios. El hombre verdaderamente es digno cuando pone a Dios por encima, que es su creador. Entonces, lo que vemos todo el rato es un discurso, desde la misma entrada, que podría haber dicho un ateo, un agnóstico o cualquier liberal, porque este hombre, Roberto Prevost, es un liberal. Es un liberal pupilo de Bergoglio, de Francisco, de ese demonio encarnado que fue Francisco. Y el problema aquí es que se las da un poco de camaleón, un poco que es camaleónico, porque viene con la muceta roja, ha mencionado el nombre, ha mencionado a Dios, mencionó a Jesucristo una vez. Claro, Bergoglio ni eso, Bergoglio muchas veces ni mencionaba a Dios, pero no nos confundamos. Prevost era uno de los preferidos de Bergoglio. Entonces no es nada nuevo. Y las mentiras que vierte contra la historia y la nación española son execrables. E se quiere, vamos a especificar um pouco as coisas. Exatamente, pode seguir. Eu só gostaria de observar, teve uma matéria que saiu no canal e no site Infocatólica, acredito que o senhor conhece, Sim. E ali fazia um comentário muito interessante que tem a ver com o que o senhor colocou. Ele diz assim que
No discurso inicial de Leão XIV, ele cita Santo Inácio, Santa Teresa, tem coisas católicas e pessoas católicas a qual ele refere. Só que ele fala assim, se você tirar tudo isso, todas essas coisas católicas que ele falou, o objeto central, o sentido, o texto é a mesma coisa, porque o núcleo, a mensagem que ele transmite não é católica. Os adornos são católicos. Os exteriores são como uma decoração que ele coloca. Né? Mas a estrutura, o conceito que ele quer passar, com aquelas ideias ali, né, que o senhor também observou, né, que ele sempre fala, irenismo, multilateralismo, esses erros. Condenados. Mundialismo, maçonismo. Né? Isso ahora é o cerne da questão, o centro do documento, do discurso. Pues, ¿no es? Sí. Ahora que usted ha mencionado justamente el multilateralismo, eso específicamente fue condenado específicamente por Pío IX en el sílabus. Entonces, aquí, hasta un no creyente, cualquier hombre puede comparar lo que enseñó la Iglesia antes y lo que enseña esta falsa Iglesia y verá que es contradictorio. No se puede poner al mismo nivel la verdad y el error. Por eso el multilateralismo es inadmisible. Como usted bien ha dicho, el mundialismo. El crear un gobierno que sea para todo, para un proyecto masónico, para un proyecto todo, para llevar a cabo todos los preceptos de la secularización. Y esto lo admite la secta modernista y lo proclama constantemente vamos a llamarlo León XIV, en su discurso. Entonces, sí. E no que diz respeito à história da Espanha, quais são as discrepâncias com a verdade? Qual é o problema desse discurso dele? Porque esta parte aqui, eu acredito que é mais sutil. Na nossa audiência, com certeza há pessoas que têm um conhecimento bem superficial a respeito da história espanhola e que talvez até podem achar que o que ele tenha dito faça sentido. Então, se o senhor puder resumir mais ou menos a tese que ele traz da história da Espanha e depois fazer as vossas considerações a respeito de se é verdadeiro ou se é falso o que ele fala sobre a Espanha. La tesis de estos modernistas es el indiferentismo religioso. Es el hecho de una supuesta convivencia de tres culturas, que lo dicen con mucha verborrea, del cristianismo, el maometismo y el judaísmo. Primero, antes de todo, esto es falso. Es completamente falso. Y vamos a analizarlo esto. Pero primero vamos a tratar por qué vienen con esto. Porque justamente quieren que España desaparezca. Si desaparece el catolicismo, desaparece España. España se funda como nación histórica y natural en el Concilio Toledano III, el 8 de mayo del año 589 del Señor. Y fue con la abjuración del rey Don Recaredo del arrianismo al catolicismo, hasta el punto que hubo una fusión tal entre la monarquía y la Iglesia. Aquí constantemente León XIV habla de libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de conciencia. Esto no es católico. Solo la verdad tiene derechos. Y vamos a ver, además es falso históricamente. Permítanme, soy un apasionado de la historia, especialmente de la historia española. Cuando los maometanos entraron en el año 711, cuando nos invadieron, los cristianos, los españoles, que antes de esa conversión que hemos hablado ya era católico el pueblo español, desde la predicación de Santiago Apóstol cuando se apareció Nuestra Señora del Pilar, cosa que por cierto menciona León XIV. Por eso un poco de tintes así como de catolicismo. No nos engañemos, no nos engañemos. La fe que predicó Santiago no es la que predica León XIV. Y justamente cuando esta invasión, los cristianos, los españoles que pudieron escapar, se entrincheraron en la cordillera Cantábrica, en el norte de la península. Ahí, según las crónicas de la época, con el rey Don Alfonso III,
Hubo un hombre elegido por Dios, que fue Don Pelayo, un caudillo en la guerra. ¿Sabe usted cuál fue el motivo de la guerra? No fue, la convivencia de las tres religiones. No, Don Pelayo dijo, voy a luchar por Cristo y por España, para devolver España a Cristo y expulsar a estos infieles invasores. Y durante 7 siglos fue así. Santos se forjaron en las batallas. España no se entiende sin esa santa violencia. Es necesaria la violencia también. España no se entiende. Santiago Apóstol, que hemos mencionado, nuestro patrono, se apareció en las batallas, aniquilando a los maometanos. Uy, qué poco ecuménico, ¿eh? Qué poco... Es que hay que ver Santiago Apóstol hacer eso. Sí, el Matamoros. No, no Entonces, habla, León XIV no habla de Santiago Matamoros no. que le haga, ¿sí? O haga. Pero es que encima no fue ni tan siquiera solo don Santiago Matamoros, sino que también fue, por ejemplo, santos patrios que poco se conocen, San Raimundo de Fitero. San Raimundo de Fitero, fundador de la Orden Militar de Calatrava, él, como monje cisterciense, cuando vio a los moros, predicó la cruzada, y cuando vio a los moros acercarse a Toledo, él salió con su espada, con su hábito de cisterciense, con una barba enorme también, a matar moros. Entonces, ¿qué convivencia me está usted, tú, mejor dicho, hereje, hablando? ¿De qué convivencia me estás hablando? Pero es que encima viene con un mito que es totalmente moderno y que es absurdo, está refutado. La llamada Escuela de Traductores de Toledo. Eso es mentira. Es decir, vamos a las autoridades. El gran historiador Ramón Menéndez Pidal, muy conocido, él pues es del siglo XX, porque este invento de la Escuela de Traductores de Toledo, los artífices de eso fueron 2 franceses. La historia de España ha sido tergiversada especialmente por el extranjero, por Francia, Inglaterra, y así ha quedado en el imaginario colectivo actual de los españoles. Hay muchos españoles tienen metidas ideas falsas, incluso de la propia historia de nuestra patria. Pues don Ramón Menéndez Pidal llegó a decir textualmente: si por escuela se entiende el conjunto orgánico de maestros, escolares, aulas y bedeles, no existió escuela de traductores, ni nadie pensó que pudiera existir. Es falso. Nos quieren pintar que la España de las 3 culturas era lo ideal, porque era lo democrático, que todo vale, pero verdaderamente es un insulto a la inteligencia, porque es falso, es que no existió. Quieren pintarnos esta coexistencia como un tejido de solidaridad, de una paz, que, perdóneme, sí, diga. E isso teria sido sob o Islã. No solo con el Islam, también con el judaísmo. Nos dicen, entonces, lo que nos quieren, y encima, León XIV menciona a heterodoxos. Lo hablaremos también, como Unamuno, eso lo hablaremos también. Pero él habla de que era una maravilla, porque en esa supuesta inventada e irreal escuela de traductores estaban los católicos, con don Alfonso X el Sabio, hijo de San Fernando III, que celebramos hace poco en España, que estaba ahí el católico, el moro y el judío traduciendo toda clase de autores, como Averroes. Vamos a ver, no es falso, es falso. Lo que ocurría era que efectivamente llegaban a las manos documentos en hebreo o en árabe, y entonces se descifraban. Pero no era una especie de grupo escolar que se dedicara expresamente a conocer estos autores, muchos de ellos que no se pueden leer. De hecho, era tan así que la iglesia en España prohibía que esos autores, como dice León XIV, como Averroes,
salieran a la luz tal que así. Y el propio rey del momento, de Castilla y León, don Alfonso X, tampoco lo permitía. Entonces, se están riendo de nosotros. Compreendo, compreendo. Então não era uma escola de Alexandria, por dizer assim, mas era, na verdade, uma fiscalização por parte das autoridades civis para averiguar o que estava se... Na verdade, era o contrário da liberdade de expressão, era uma censura, digamos, uma espécie de julgamento sobre o que esses senhores estavam publicando, e se eu não estou enganado, os dois que ele cita ali foram condenados, não foram? Así es. Pelas autoridades. Então, tanto Averroes, eu acredito que mataram Averroes, não estou enganado, e Maimónides foi exilado, ¿no? Totalmente. Entonces, hay que ir a la raíz. Quieren un relativismo. Eso es lo que buscan. Sí. Quieren que todo sea de igual a igual, que la cristiandad medieval también atentaba contra el dogma de que fuera de la iglesia no hay salvación. Es justamente al contrario. Era combatir el error y el sincretismo. Era justamente eso. Sim, e outra coisa, o senhor teve a impressão que nesse discurso, talvez até em outras partes também, o senhor pode ficar à vontade para comentar posteriormente, é que ele é muito filo-islâmico, que ele é muito elogioso, porque, por exemplo, a Espanha tem muitas glórias na sua história. E ele vai mencionar precisamente o momento que a Espanha foi ocupada por muçulmanos, islamistas, o que seja, e justamente em um momento da história, ainda por cima, em que parece que isso está a se repetir de uma outra forma, mas que isso está a se repetir, essa invasão. Então, o que lhe parece desse ponto do discurso? Eu estou lendo bem ou será que eu estou equivocado no que digo? No, es que, como hemos dicho, está relacionado. Hay una verdadera invasión, pero antes de llegar ahí, fíjese, es que, estimado señor Moreira, ¿qué va a esperar a usted de León XIV con respecto a su filomaometismo cuando su propia secta, en el conciliábulo maldito Vaticano II, dicen que el falso Dios de los maometanos es el mismo Dios que el nuestro? Cuando el ídolo de León XIV, Juan Pablo II, ese anticristo, dijo que San Juan Bautista bendiga el Islam y besó ese libro satánico que es el Corán. ¿Qué vamos a esperar? Es lo mismo, es la misma basura. Entonces, claro, intentan hacer, pues eso, que como frenar una posible reacción del pueblo. Porque estamos viviendo una verdadera invasión. Y el pueblo, en el imaginario colectivo, piensa que ese hombre es el Papa. Entonces, si lo dice el Papa, ese es el problema que ha habido en España desde la usurpación de la sede apostólica en 1958. Ese es el problema. España fue tan católica siempre, tan fiel al papado, que en el momento en el que ocurrió todo ese cambio sustancial de doctrina, los obispos españoles, que en su mayoría eran tremendamente buenos, dijeron, bueno, lo está enseñando el Papa. Si lo está enseñando el Papa, tiene que ser correcto. No ocurrió como en Francia, con el galicanismo, ¿no?, que se ve en el lefebrismo. No. Entonces, en España, no, en España este hombre es el Montini, Paulo VI es el Papa, ha firmado los documentos, entonces tiene que ser verdad. Entonces, todo esto, quieren frenarlo, porque el pueblo se está cansando de lo que estamos viviendo. Então, precisamente, Dom José Luiz, a questão é essa. A impressão que dá... Veja o que lhe parece. A impressão que dá é que Leão XIV veio só por dois motivos principais. Um interno e outro externo, digamos assim. O interno seria tentar salvar esse governo socialista de Sánchez frente à proximidade das eleições. Se não me engano, vai ser em maio do ano que vem. Com corrupção, que o senhor sabe muito melhor do que eu, e outras coisas que colocam a popularidade dele embaixo. E as políticas pró-imigração e tudo mais. Então, coloca lá embaixo. Então, parece que ele veio para
reabilitar, tentar salvar, ressuscitar esse cadáver, por assim dizer, e, ao mesmo tempo, justamente tentar evitar uma reação a esse descalabro da invasão da Espanha, a colonização, porque é isso que está acontecendo. Vamos a ver, es que... Uma colonização da Espanha por poderes, grupos estrangeiros, enfim. Né? Nós sabemos as elites anticristãs que têm interesses ali em acabar com a Espanha católica e qualquer traço que sobrou dela, depois dessa revolução que mencionamos. Então, o que lhe parece? Na meu ver, são duas agendas muito claras. Tá? Então, uma bem política, favorecer o governo de Sánchez, reabilitar, fortalecer, enfim, y a otra dessa questão da imigração ilegal en masa. Solo hay que ver el comunicado público que hizo el llamado Dicasterio de Comunicación, que pretende sustituir a la Pontificia Comisión para las Comunicaciones que creó su santidad el Papa Pío XII en 1954. En ese comunicado del Dicasterio felicitan a este gobierno abiertamente sociocomunista de que gracias a este gobierno tenemos avances económicos y sociales. Bueno, se están riendo de nosotros. Se están riendo de nosotros en nuestra cara. Y vamos a permitirlo. Este gobierno es el peor gobierno que ha habido en toda la historia. Si bien es cierto, es la lógica consecuencia del régimen democrático liberal que tenemos, que es satánico de por sí. La situación ahora mismo cultural en España es de supervivencia. Pues el pueblo va a perecer. Genéticamente hablando. Llegamos al punto genético. Todas las políticas abiertamente masónicas de la conspiración judía y masónica, de natalismo, el aborto, lo que llaman eutanasia, que es el suicidio asistido. Por ejemplo, esto último ha sido aprobado por este gobierno del diablo y una muchacha hace unos meses, una muchacha con unos 20 años de edad, se quitó la vida legalmente. Eso fue un escándalo tremendo. Y esto lo ha perpetrado este gobierno. ¿Cómo puede decir Roma, que es la falsa Roma modernista, cómo puede decir gracias? ¿Qué avances? Y lo peor es que ya no se puede hablar de inmigración legal o ilegal. Eso ya da igual. El problema es la inmigración en sí. Vamos a ver, ¿por qué? Porque es que ya ha llegado tanta gente y encima este gobierno los ha legalizado. Comprendo. Ha legalizado miles de personas últimamente. Pero ya no solo de África o de Arabia Saudita, da igual. Es que si usted va al metro de Madrid, es Bolivia. Eso no es normal, permítame. Es el Perú, y eso tampoco es normal. Es decir, es una suplantación. Y estamos hablando de ley natural. Es de ley natural. Aquí no estamos hablando ni de lo que dijo algún pintor austriaco en el siglo XX. No estamos diciendo eso, ¿eh? Estamos defendiendo la ley natural. Y la ley natural exige, porque Dios así lo quiso, que hubiera razas. Comprendo, sí. Y que cada una tiene sus aptitudes. En África, pues bien sabido, por ejemplo, que los de raza negra pues tienen una aptitud natural para correr. Son grandes corredores los africanos. Me refiero, por ejemplo, los de raza negra. Después, los de raza blanca pues tienen otras ventajas. El hecho de querer mezclarlo todo, no me cabe duda que es otro programa más del anticristo, y es especialmente acabar con Europa en general. Es acabar con lo que hizo Europa. Europa creó prácticamente el mundo, podríamos decir. No en el sentido ontológico, que eso lo hizo el Altísimo, pero sí en el sentido cultural.
el hecho de que, y digo 4 partes, no 5 continentes, sino 4 partes, que así es como se hablaba antaño en la época de la cristiandad, las 4 partes del mundo, Europa, África, América, Asia, Oceanía, Australia como un apéndice de Asia, todo esto está totalmente impregnado de Europa. Ustedes en América, lo que llamábamos las Indias occidentales, tienen esas costumbres, tienen esa forma de pensar por Europa, especialmente por España. Por eso también esa inquina contra España. Pero Asia igual. San Francisco Javier. Sim. Eu mesmo, desculpe, deixa-me aqui falar da nossa parte, eu mesmo diria que é a Europa. Eu não consigo entender uma divisão porque os nossos pais vieram da Europa. Claro. Não é verdade? Então, assim, o que aconteceu aqui na América foi que os índios integraram a sociedade europeia. Sim, sim. Então, assim, no caso da América, a América é como você falar ali que a Austrália é uma apêndice da Ásia. Então, a América é a Europa. Claro, pero... Tira a Europa da América e o que nós temos, senão selvagens, comendo-se uns aos outros e fazendo guerra uns aos outros. Não tem um traço de civilização. Vamos a ver, por eso, es decir, por la evangelización y la civilización. Ustedes recibieron de Europa, especialmente de España, lo más importante de esta vida, que es la fe verdadera, la fe católica y la civilización. Pero eso sí, perdóneme, un simple inciso, porque hay también invenciones, como hemos hablado de la Escuela de Traductores de Toledo, pues hay también otras invenciones decimonónicas que dicen que, bueno, pero los indios y los españoles eran lo mismo. Tampoco es así, ¿eh? Me explico. La Santa Madre Iglesia legislaba cosas distintas para los españoles que nacían o vivían en América y para los indios. Es decir, había verdaderamente una protección de la cultura y raza india. La monarquía española protegió los focos indianos. Fue después con las independencias que todos se mezclaron, pero antes no era así. Ahora han acabado, esa es la cuestión, es el reivindicar lo que León XIV ataca, la identidad. La identidad, eso es lo que León XIV dice, no, hay que acabar con los focos identitarios. Si usted acaba con la identidad de ese hombre que tanto ensalza, acaba con el propio hombre. El hombre es su cultura, es su forma de ser. Si usted quita la identidad al hombre, acaba con el hombre y convierte a todo en una especie de masa sin forma. Perfeito. Claro. E outro apontamento sobre isso, é muito interessante que a mentalidade moderna do igualitarismo, essa heresia, ela quer que o que um povo conquistou seja de todos. Leão XIV ele fala isso na Maçonífica Humanitas, quando ele fala da destinação universal dos bens. Então, o que uma pessoa plantou, colheu, o que uma pessoa inventou, criou, ou não falamos agora em pessoa, falamos em povos. Então, isso tem que ser necessariamente posto a serviço de todos. Como se não houvesse uma propriedade, como se não houvesse um mérito, né, não só de povos, também podemos falar de famílias, etc. E aí nós temos toda a hierarquização da sociedade no período católico. Quer dizer, há essa justiça, dar a cada um o seu. Quem lutou mais, mereceu mais pelo país, quem fez mais, ganha mais. E o que fez menos, o que está apenas se aproveitando da estrutura que foi construída, tem um papel marginal. Se ele fizer por merecer, receberá mais. Não é? Então, tinha, por exemplo, aquelas pessoas que eram do povo, que lutavam pelo país e eram elevados à nobreza. Então, mas fez alguma coisa para isso? Não é, porque não é algo espontâneo. Nós nascemos nus. Nós recebemos tudo. Não é? E a primeira coisa que nós devemos é gratidão. Claro. Pelo que nós recebemos. Dos nossos pais e das autoridades, das coisas que foram constituídas por Deus para o nosso benefício. Mas, em primeiro lugar, é a gratidão. Não devemos reivindicar nada, porque nada é nosso de direito. Tudo é uma graça. É uma graça. E o homem deve ter o quê? Gratidão, o dever de agradecer
e depois que amadurece, de contribuir e frutificar. Agora, de que direito? Que direito inalienável, inato que a pessoa tem? Que direito? É uma graça, é um benefício? É uma concessão que a pessoa recebe? Estamos aqui já mais filosofando, mas só para mostrar, desmascarar esses verdadeiros preconceitos da nossa época, que não é capaz de entender a mentalidade tradicional dos nossos antepassados. Es la apostasía o del individuo o del Estado. Es equiparar, bueno, pues es promover ese relativismo histórico y bueno, pues legitimar que el Estado abdique de su deber de defender esas tradiciones que usted dice, como que San Pablo afirma, manete tradiciones, mantened las tradiciones de nuestros mayores, de nuestros ancestros. Y en la cuestión política, pues es en su sentido estatal, ¿no? Es presentar un trasvase de textos como un diálogo ecuménico, mejor decir, ecumenista, que corrompe la primacía de la revelación divina, de lo que tenemos que guardar, lo verdaderamente. Entonces, fíjese, me gustaría, para ir a otro tema también, pero me gustaría decir aquí, para dar una alerta al pueblo español. Son pocos los que quedan. Quedamos pocos españoles de sangre, que eso también era muy importante para nuestros ancestros. El jus sanguinis, el derecho de sangre, que por eso se hablaba en la cristiandad, se hablaba de cristiano viejo, y era como un honor. No, yo soy cristiano viejo porque mis apellidos, mi sangre. Estamos perdiendo. Los españoles no tienen hijos, viven en una completa situación disoluta, en pecado. Uno no puede ni salir por la calle en España. A veces uno no encuentra españoles, o incluso de ciudades concretas. Uno no encuentra, por ejemplo, vamos a decir Málaga, uno no encuentra malagueños por las calles. Ve a africanos, a maometanos, a hispanoamericanos, quizá, bueno, o indianos, pero ¿y dónde están los españoles? Entonces, no está bien. No es lo que Dios quiere. Y lo peor de todo es que lo estamos consintiendo. Pero la raíz está en el problema de religioso. Es porque no se tiene clara cuál es la verdad religiosa. Somos pocos los españoles de sangre que quedamos. Menos aún quedamos españoles formalmente hablando, es decir, con fe. Sim, e parece que é uma vingança da barbárie. Parece que é uma vingança de todos os inimigos hereditários do cristianismo, em particular da Espanha. Eles querem se vingar de tudo que lhes foi feito, né? Todos os benefícios recebidos, né? Mas em vez de agradecer, eles querem vingança pela sua rebelião contra Cristo. E especialmente contra a autoridade constituída. Claro, claro. Es que no hay principio de autoridad, señor Moreira. Ya no se cree en el principio de autoridad. Usted habrá visto vídeos con el último papa legítimo, cuando su santidad Pío XII paseaba por el Vaticano. Todo el mundo se arrodillaba, le besaba el pie, se hacía alabanzas, porque es el mismo Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena. Pero ¿ahora qué? Ahora a León XIV una palmadita en la espaldita, y tuteándole. Lo vamos a ver, hasta le han tuteado. Es que esto es no se tiene principio de autoridad, ya no se cree en la autoridad. De todas formas, no la tienen, porque es que no la tienen, no tienen la autoridad de Dios. Pero aún así, ellos se pintan como si tuvieran autoridad. Que si el papa, que si el rey, ni es papa ni es rey, y lo veremos. Pero aún así la gente no los trata como si fuera papa ni como si fuera rei. Entonces, ¿qué esperamos? Claro. E por falar nisso, nessa irreverência, eu acredito que não há que ponto mais natural, então, já que estamos nessa parte, falar de irreverência, falta de respeito, do que falar daquele momento com os jovens de Leão XIV. O que aconteceu ali? Bueno, ahí vamos. Mire, yo tengo un poco mi genio español, que le doy gracias a Dios, pero cuando yo escucho vigilia de jóvenes, me santiguo porque ahí puede pasar cualquier cosa. Vigilia de jóvenes, que Dios nos asista. Y efectivamente. Tudo menos oración. No, bueno, pero es que, fíjese,
esto es de sentido común, han puesto música gospel, que es la madre del rock, de esa pseudomúsica satánica, que encima tiene raíces protestantes, judaicas también, de los Estados Unidos. Y este yankee de León XIV estaba contento, claro. Esas barbaridades, también letras indecentes que se escucharon, letras indecentes, que si besar, nec nominetur in vobis, como dijo San Pablo, nec nominetur in vobis. Pero Sí. eso son barbaridades. Pero bueno, ¿qué esperamos? Si el supuesto prefecto de la como llaman ahora en el modernismo, de la Dicasterio. Congregación para la Doctrina de la Fe, del dicasterio de la lo que supuestamente el sustituto del Santo Oficio de la Romana y Universal Inquisición. Si ahora el prefecto este Tucho nos habla del arte de besar, bendito sea el Señor. ¿Pero qué esperamos? Pues justamente es esto, es lo que hemos visto en Madrid, hemos visto a jóvenes que seguramente la inmensa mayoría, pues habrá, yo digo claramente que son liberales. Todos más o menos nacemos ahora en el liberalismo porque nos lo meten en la cabeza desde pequeños. Pero claramente habrá gente con buena voluntad. Pero es que hay cosas también que son evidentes. Señor Moreira, tenemos que dar muchas gracias al Señor de tener la virtud de la fe, de ver lo obvio, de verlo, porque eso es un milagro. Hoy en día eso es un milagro. Entonces, cuando vemos esto de los jóvenes, tengo aquí, recuerdo una cuestión. Hubo un momento en el que varios jóvenes le preguntaron cosas a este falso papa y una cuestión era de qué santos han ayudado a León XIV en su vida, como falso cura, como falso agustino, como falso obispo y como falso papa. Y ahora, ¿sabe usted? Es que dice que los santos que más le han ayudado son San Agustín, a ver si recuerdo, San Agustín, Santo Tomás de Villanueva, San Juan Crisóstomo y Santo Toribio de Mogrovejo. Bueno, permítame un momento porque me voy a extender un momento en cada uno. Mira, vamos a ver. San Agustín. Dice que San Agustín le ha llenado desde siempre. San Agustín tenía su doctrina del compelle intrare, basándose en la parábola del banquete nupcial. San Agustín justificó formalmente que el poder civil y estatal coaccionara, persiguiera y castigara a los herejes, que en su época eran los donatistas, y San Agustín, iluminado por el Espíritu Santo, que es el doctor de la gracia, destrozó a todos los herejes dialécticamente, y como hemos dicho, acudía al poder civil para que castigara y persiguiera a los herejes. Entonces, esto contradice completamente Dignitatis Humanae, por ejemplo, ¿no? Sim, mas humanitas agora. Claro, también masónica. Todos os discursos de Leão XIV. Totalmente Claro. o contrário do que ensinava Santo Agostinho. También dice San Juan Crisóstomo y dice a los jóvenes, San Juan Crisóstomo, que significa boca de oro. San Juan Crisóstomo, en su sermón de la blasfemia, ¿sabe usted de lo que dice? Dice, San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, si alguien blasfema, corrígele. Si vuelve a blasfemar, corrígele otra vez. Si vuelve a blasfemar, rómpele los dientes, golpéale y santifica tu mano con el golpe. Pero uy, qué poca misericordia, falsa bergogliana. Y además también no olvidemos las homilías de San Juan Crisóstomo adversus judeos, contra los pérfidos judíos. Não, São João Crisóstomo buscava conversão. Claro. Não diálogo. Claro, nada de diálogo. Con el demonio no se dialoga. Ele não ia na sinagoga porque ele dizia que na sinagoga habitam os demônios. Claro. Como é que ele ia na sinagoga? Como Claro. fazem os modernistas. Claro, y San Cipriano lo dijo. El Dios de los judíos, el padre de los judíos no es Dios, sino el demonio. Esto lo dijo San Cipriano también. Padres ¿no? da igreja.
¿sí? Claro, lo dice la Iglesia Católica. Esto es lo que dice la Iglesia Católica y no lo que dice la secta con Nostra Aetate, que eso es diabólico. También menciona León XIV a Santo Tomás de Villanueva, español, que fue arzobispo de Valencia. Santo Tomás de Villanueva fue un gran impulsor de la Inquisición española y reafirmaba constantemente la unidad católica. Como arzobispo valentino, durante la revolución del príncipe de los herejes, Martín Lutero, Santo Tomás de Villanueva lo condenó taxativamente. Sostenía que la herejía protestante es una peste espiritual destructora y que el gobernante católico tenía la obligación de erradicarla. Nada de diálogo, erradicarla para mantener la pureza de la fe en el reino. Por favor, pero ¿qué dice ahora la falsa iglesia? La falsa iglesia habla de una especie de estado pluriconfesional, que sea laico, como decía Bergoglio. Francisco decía que se alegraba de que Francia fuera tan laica. Bueno, esto es terrible. También menciona León XIV a Santo Toribio de Mogrovejo, tan importante para ustedes. Santo Toribio de Mogrovejo. También español. Él fue un destructor de idolatrías. Impuso la ortodoxia. Él fue el que convocó el tercer concilio limense entre 1582 y 1583. Él ordenó la destrucción sistemática de los templos paganos, de los objetos de culto prehispánicos, de esa gente que sacaba el corazón y se lo comían, corazón de niños, ofrecían sacrificios a los demonios. Pues esto lo hizo Santo Toribio de Mogrovejo. Más aún, permítame un momento, más aún, Santo Toribio de Mogrovejo fue un gran amigo del Santo Rey, como decía nuestra patrona de la Corona de Castilla, Santa Teresa de Jesús. Santo Toribio de Mogrovejo fue un gran amigo del Santo Rey Don Felipe II. Don Felipe II fue el que, junto con el Papa, San Pío V, mandó los galeones y barcos españoles en Lepanto. La Liga Católica fue principalmente formada por España, los estados pontificios, España y la República de Venecia. ¿Pero para qué? ¿Para permitir que los moros vengan aquí a dialogar y a que hagan lo que quieran? No, para echarlos, porque iban a invadir Europa. Y Santo Toribio de Mogrovejo, muy complacido, como dijo Cervantes, Lepanto fue la mayor ocasión que vieron los siglos. Fue una cruzada. Nada que ver con León XIV. ¿Cómo estos santos pueden ser para él un modelo? Eso es una blasfemia. Está blasfemando contra nuestros santos católicos. No puede ser. Eu fico impressionado de ele mencionar dois santos espanhóis. Sí, sí, sí. Bueno, fico impressionado de ele não mencionar, entre aspas, São Paulo VI, São João XXIII, São João Paulo II. Já podemos, eu acho que já podemos dizer São Bento XVI, e Francisco ele já disse que 2 vezes que ele está no céu. Então, praticamente, Francisco já está canonizado. Bento XVI resta alguma dúvida. Agora, Francisco já está no céu, ele deixou muito claro isso. Na verdade, acho que todo mundo vai para o céu, na visão dele. Mas, de qualquer maneira, né, essas são as referências dele. O Vaticano II e os papas do Concílio Vaticano II. Claro, es que si fuera coherente, hubiera dicho lo que usted Ou então, José María Escrivá, ¿no podría mencionar José María Escrivá? Bueno, lo que ha hecho el Opus Dei, que esa es otro da para un tema de conversación. No Opus Dei, isso vai em outro vídeo, vai só uma live só sobre o Opus Dei, caminho neocatecumenal. Vai ter que ser uma live, quando o senhor tiver tempo, nós podemos trazer aqui. Para mí es un placer y obrigadísimo. Pero fíjese, no sé, perdone, diga. Fique à vontade, pode continuar. Sí, que no solo se ha centrado en eso, es que el problema es que todos se han ido aupando. Este falso rey que tenemos, llamado Felipe VI, que aquí un poco irónicamente podríamos decir, llamamos felpudo,
Felpudo VI. Ah, agora eu entendi. Felpudo é Sí. isso. Ah, sim, sim, sim. Claro, es que Felpudo. este hombre no pinta este hombre, la monarquía parlamentaria no es una monarquía, de verdad. Este hombre no hace nada. Pero claro, tiene el identitario, mejor decir, la agenda masónica la tiene aquí dentro. Y este hombre en el discurso a León XIV también decía santidad por la libertad, la igualdad y la justicia. Ahí no dijo fraternidad, pero básicamente era eso. Ellos Sim. es lo que son. Es el mundo moderno, es el mundo postmoderno, es la revolución. Y lo que tienen que entender es que la secta modernista es la parte, podríamos decir, espiritualoide de la revolución. Es así de simple. Mire, hubo un momento también, fíjese, para mayor escarnio, hubo un momento en el que Cáritas, otra secta, porque la caridad, la Caritas Dei, la caridad empieza por el prójimo. El prójimo quiere decir el próximo, el cercano. ¿Quiénes son nuestros prójimos? Nuestros prójimos primero son nuestros padres, nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra región, nuestra patria. Esos son los prójimos, primeros prójimos. La caridad empieza por uno mismo, sin amor propio, pero es verdad que la caridad empieza por uno mismo. Después empieza por los que están cerca de nosotros. Pero esta secta llamada Cáritas es una de las grandes promotoras de esta invasión, de este exterminio genético, racial del pueblo español. Y claro, hubo un momento en este encuentro de Cáritas con León XIV, es que no son tontos, saben lo que hacen. Pusieron a 3 personas ahí, en ese encuentro. Una era una cubana que vino a España. También no es normal, tampoco es normal eso. Un cubano tendrá que estar en Cuba. Entiendo la situación también del comunismo. Não veio nadando, não, nadando não veio. Certeza. Claro. Não é tão próximo, não é um próximo tão próximo, como o senhor disse. Pero lo peor es que se admitió que, en principio, según se ve, había cometido fornicación, que es un pecado mortal. ¿Vale? Es decir, no vamos a juzgar lo interior, no vamos a juzgar lo interior. De internis neque ecclesia judicat. Pero sí que tenemos que ver las cuestiones morales, especialmente los que tenemos la obligación como eclesiásticos de ver las cuestiones del pecado público. Del pecado público. Esta señora apareció con 2 niños pequeños diciendo que, uy, me enteré después en España que estaba embarazada. Y ahí León XIV así. Entonces, lo peor es que estas cosas ya nadie... Claro, decir esto es como decir, uy, no juzgues, ¿no? Como decía Bergoglio, ¿quién soy yo para juzgar? Esa falsa misericordia, esa falsa paz, por cierto, que una de las palabras después de dignidad humana u hombre, una de las palabras más repetidas por este falso papa es paz. Paz, paz, paz. No es la paz de Cristo. No es la paz de nuestro Señor Jesucristo, es la paz del mundo. Y ahí nuestro Señor dijo, non veni pacem mittere sed gladium. No he venido a traer la paz, sino la espada, dijo nuestro divino Redentor. Nuestro Señor no quiere la paz del mundo. Si la paz no está cimentada en el Rey de la paz, que es Cristo, entonces nada, entonces guerra, guerra sin cuartel. Cruzada, cruzada contra el infiel, cruzada contra el liberal, cruzada contra el demócrata, por supuesto. Nada de paz, nada de paz. Si no es la paz de Cristo, nada de paz. Pío XI, como usted sabe, tenía el lema Pax Christi in regno Christi. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Entonces, hubo un momento también en este de las 3 personas, hemos hablado ya de lo del escándalo de la cubana, porque es un escándalo. Oficialmente es un escándalo. Porque lo pinta como que, uy, cometí fornicación y me enteré ahora que estoy embarazada. Así no, así no. Y después, por supuesto, tenían que ponernos a un hombre de Senegal, a un negro. Vamos a decirlo claramente. Es decir, no, es que ya no se puede decir ni eso, ¿no? Ya, me recuerda, hay una película
de la década española, de la década de 1950, cuando todavía no se veían extranjeros tanto como ahora, que en esa película el señor cura en la película vio a un negro y el señor cura en la película dijo: ¡ay, buenos días, señor negro! Y era algo totalmente natural decirlo. Hoy en día también ese cuidado ahí, ¿no? Pero la cuestión es... En Brasil es la misma cosa. Claro, claro, no, eso ya es mundial. Es que, vamos a ver, esto es una agenda internacionalista. Vamos a decirlo claro, es lo de siempre, es la conspiración judeo-masónica, capitalista, comunista, internacional. Ahí ya no cabe. Pero bueno, vamos a... Eu quis dizer, reverendo, eu quis dizer apelidos assim, dessa forma, chamar de negro, que no Brasil, até, eu não digo anos 50, eu digo a minha infância, décadas atrás, era perfeitamente normal. Os apelidos das pessoas, muitas vezes, são assim. Aí não havia nenhum problema, quer dizer, não há nenhum problema, assim como também, por exemplo, quando a pessoa era, né, tem certa aparência, enfim, certos traços caricatos, peculiares, então faz um apelido com base nisso, nariz muito grande, enfim, né? Então, era normal isso. Claro. Não tinha nada de... Até porque não tinha esse apego à carne que tem hoje, a carne e o sangue, né? Se ligava mais ao que era da alma. Claro. Né? Enfim, as coisas desse mundo passam e isso não gerava animosidade nenhuma. Claro, pero vamos a ver, es que hemos... Não existe humildade também, não existe humildade, tudo é ofensa. Es falsa humildad, es falsa humildad. Hemos normalizado lo que no es normal y hemos arrinconado, hemos perseguido lo normal. Hay verdaderamente una persecución desde la escuela liberal, desde la escuela laica, que por cierto León XIV ha aplaudido también en este viaje falsamente apostólico, porque ese hombre no tiene nada de apóstol. Pero permítame decir esto, cuando el señor negro habló de Senegal, habló con León XIV, que vino ilegal encima, en el año 2020. Oh, no, hoy que fue un héroe, hoy un héroe ha venido en el año 2020, dejó toda su familia atrás, el migrante. Pero bueno, pero esto es que se están burlando de nosotros. Vamos a ver, y para colmo... Era uma pessoa refugiada, porque eles falam muito dessa coisa de refugiados. Qué curioso que los refugiados son varones jóvenes. ¿Era un refugiado de guerra o era un oportunista? Tiene pinta de que, bueno, todos son un poco oportunistas, porque si fueran refugiados de guerra de verdad, se irían a países colindantes que tuvieran culturas similares. No se irían a España. Hay un claro objetivo. Hay un claro objetivo, es destruir España. Está claro. Igual que quieren destruir la Iglesia Católica, la de verdad, quieren destruir la verdadera España. Pero bueno, mire, ¿sabe usted lo que le dio este señor que era aplaudido por venir de forma irregular encima? Que no tendría que venir ni regular ni irregular, nada, no tendría que venir. Usted quédese en Senegal, tenga su familia en Senegal, sea católico, salve su alma en Senegal y aquí todos contentos. Aquí todos contentos. Pero si viene un senegalés, otro y otro, pues esto ya no existe España, ahora es Senegal otra vez, otro Senegal. Entonces, bueno, tenemos aquí una cuestión. Para colmo, para más Inri, ¿sabe usted qué le obsequió el senegalés a León XIV? No faço a menor idea. La copia de su permiso de residencia, que el gobierno sociocomunista... El gobierno sociocomunista le dio el permiso de residir y él dice, uy, Santidad, he hecho una copia de mi permiso de residencia. Tome, para que soy español. No, usted no es español. Usted no es español. Aunque lo ponga en ningún papel, usted no es español. Como yo tampoco soy senegalés ni soy indio. Esta es la cuestión. Es que es la perversión de todo orden. Isso é aquela mesma coisa, é a mesma coisa dessa, eu não sei se falam assim na Espanha, que eles chamam aqui no Brasil, ideologia de gênero. Claro. Agora, eu digo, não, agora eu sou mulher e as pessoas têm que aceitar que eu sou mulher. É uma coisa ridícula. Usted está enfermo. Están enfermos. Exatamente. Existe uma discrepância entre a realidade objetiva que eu estou vendo com os meus olhos e a palavra desavergonhada, desenfreada, desordenada que eu estou dizendo.
¿Qué decían los católicos, los teólogos, los escolásticos? Decían, veritas est adequatio intellectu cum re. Entonces, intellectus cum re no se puede. Si hay un problema entre el intelecto y la realidad, el problema no es de la realidad, es de tu intelecto. Usted está mal de la cabeza. No es que ahora soy vaca. No es que ahora soy mujer. Usted está enfermo. Usted tiene que ser tratado. Entonces, bueno, esa es otra. Pero finalmente en este encuentro vino una falsa monja modernista con pantalones, tuteando a León XIV. Santidad, te traigo el obsequio. ¿Sabe usted qué obsequio le dio esta falsa hija de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento? Porque encima se dice que es adoratriz del Santísimo Sacramento. No, usted no tiene nada que ver con Santa María Micaela. ¿Sabe qué obsequio le dio esta mujer a León XIV? Le dio un presente hecho con personas de diferentes nacionalidades y diferentes religiones. Todo junto, hecho cada uno, un español, un chino, no sé, estoy diciendo por decir, un brasileño, un nigeriano, todos ahí, uno es budista, otro es maometano, otro es directamente, yo qué sé, satánico, ala, todos ahí, venga, un regalito al Papa, así. Esto es increíble, impensable a un Papa de verdad que le hubieran regalado eso, impensable. Bueno, pues eso por un lado. E tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado, que é essa agenda dele na Espanha. Porque não é uma surpresa para ele, quer dizer, isso está em linha com o que ele está pregando, né? Ou como ele gosta, dialogando, ele não prega, dialoga. O diálogo que ele está abrindo aí na Espanha, a conversação que ele tem está em linha, quer dizer, está com esse simbolismo, aprovando essas políticas desse governo socialista e, ao mesmo tempo, né, dizendo para os de fora, venham à Espanha. Vamos lá, é 20%, que seja 100%. Es que le digo de verdad, a mí me cuesta a veces encontrar a un español por la calle. Sí. Dios de mi vida, Madre del Amor Hermoso, me santiguo, miro abajo, porque también toda la indecencia y no encuentro que alguien me hable en español. Y encima pretenden que yo les hable en su idioma, que yo que estoy en mi patria les hable en su idioma. Bueno, esto es espectacular. Sí, yo puedo hablar en otros idiomas porque también la clericatura, pues especialmente hoy en día, exige de esas cosas. Pero no es normal que yo en mi casa tenga que hablar en el idioma de alguien que ha venido de fuera. No es lo natural, no es de ley natural. Volvemos a lo mismo, es la negación constante de la ley natural. Es así de simple. Fíjese, también llega el momento en el que vamos a decir que es la bestia del Apocalipsis. Está claro, es decir, el clero modernista, el falso clero modernista, que es un clero envilecido, que es un clero que no predica la verdad, que se acomoda, que es abierto a todos, esa es la bestia, es una de las bestias del Apocalipsis. Y fíjese, porque el hecho de no condenar el error es la señal más clara de que ese hombre no viene de Dios. No solo ya el error doctrinal, pero incluso el error de formas de vida. Hay mucha gente en la secta modernista que yo conozco, que viven en pecado y creen que eso está bien. Y creen que eso está bien, porque su falso clero no les dice nada, porque no predican que hay infierno y que hay que salvar el alma. Fíjese, en concreto, León XIV recibió también no sé si lo conoces, un actor famoso, Antonio Banderas. Sí. Antonio Banderas, que ha hecho varias películas. Le conozco de cerca porque somos del mismo sitio. Nacimos en el mismo sitio de España. Lo he visto desde que era pequeño. Desde menino, yo veía a Antonio Banderas. Antonio Banderas es un divorciado. Y esto es público. Es un pecador público. Y sin embargo,
él, todas las Semanas Santas, que aquí hay una procesión barroca de la contrarrevolución tridentina, esto, España fue tremendo ahí con esas procesiones majestuosas de las sagradas imágenes, pues Antonio Banderas va a la procesión, pega en con la campanita del trono y va con su concubina, y nadie dice nada. Los modernistas le abrazan, también a la concubina, nadie dice nada, pero esto es un escándalo. Hemos perdido. E uma falta de caridade. Efectivamente. Por isso, estamos a supor que eles acreditam que há um pecado ali. Mas o Amoris Laetitia não é mais pecado. Claro, pero y lo peor, señor mío, son los supuestos conservadores. Vamos a mencionar una cosa, porque vamos a atacar también a esos conservadores, permítame. Pero fíjese, esto de lo de Antonio Banderas, por ejemplo, por finalizar ese respecto moral, empezó a dar un discurso enfrente de León XIV y después León XIV como si nada, como dándole una palmadita también, que siga usted así de católico. Por favor. El que está en el miserable estado de pecado mortal es un miembro caído. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Si uno está en pecado mortal, si uno está en desgracia, es una rama caída del árbol y se va a condenar si no se enmienda de corazón, si no se convierte. Entonces, bueno, vamos a rezar por la conversión de todos estos pobres, estas pobres almas, porque es terrible. Y también, vamos a decir una cosa, el León XIV es este mensaje pro vida. Hay católicos, incluso los verdaderos católicos de nuestros círculos, que nos dicen, ay, reverendo, pues yo soy pro vida. ¿Usted qué va a ser pro vida? ¿Usted es católica? ¿O usted es católico? Mire, yo creo, como católico, que la vida empieza en el instante de la concepción y que acaba de forma natural según cuando Dios lo disponga. Pero también puede acabar con la pena de muerte, por ejemplo. Sí, cosa que hoy niegan los modernistas. Un Estado bien organizado puede penar con con el máximo castigo, que es la muerte, por ejemplo, a un hereje, a un heresiarca que lleve a muchas. Es la caridad, ahí está la verdadera caridad. Extirpar a un miembro gangrenoso que puede infectar a otras almas. Entonces, vamos a decir eso, no somos pro vida, somos católicos, pero somos pro vidas de la vida de verdad, de la vida de la gracia, de la vida natural, pero no eso de, ay no, como dice León XIV, es que en el Congreso de los Diputados, como lo llaman hoy en día, que eso es lo que otrora eran las Cortes de Castilla, empezó a hablar todo el rato que si hubo un mensaje que los más izquierdistas han criticado de León XIV, que es el hecho de haber hablado acerca de en contra del aborto. No dijo aborto, no dijo la palabra aborto, dijo, ay, no podemos dejar a un recién nacido, no podemos no tener caridad con los aún no nacidos. Eso fue lo que dijo exactamente. ¿Vale? Sí, se entiende que es pues en contra del aborto. Eso sí, no mencionó nada, no dijo la palabra aborto. Entonces, pero aún así, tenemos que entender que Bergoglio también criticó el aborto, ¿eh? Eso no lo hace santo. Eso no lo hace santo. Es que yo veo a conservadores, estimado señor Moreira, ahí voy, que empiezan a poner, ay, mirad lo que ha dicho León XIV, ha criticado el aborto. ¡Oh, qué maravilla! Mirad, ha mencionado a Santiago, qué maravilla, que va. Bueno, perdóneme, diga. Então, mas é pelo motivo errado, não é? Claro. Não é pelo motivo católico. Claro. De que essas almas serão privadas da visão beatífica de Deus, se não receberem o santo batismo, forem abortados e não receberem o santo batismo. Se não creem no limbo, se não creem no limbo. Nós não acreditamos que fica no limbo, na necessidade, então, do batismo para as crianças. Então, para ele é só uma questão da dignidade da pessoa humana. A mesma coisa que ele usa para defender a criança inocente, ele usa para defender o bandido criminoso. Aquele próprio que atenta contra a vida da criança, ele vai usar a mesma dignidade da pessoa humana para defender a vítima e o algoz.
Então, como é que isso pode ser certo? Como é que isso pode ser aplaudido? A esse tipo de posição? É uma posição injusta. Ele está pregando uma coisa que é injusta. Então, como é que esses conservadores têm a audácia de aplaudir uma coisa dessa? Uma verdade, uma meia-verdade, que é uma mentira. Eso es lo peor. La media verdad es lo peor. Como Sí. dijo León XIII, es más dañino tener un vaso de agua límpida, pero con una gota de veneno. Eso es lo peor. Porque engaña a la gente, engaña a las almas. Y fíjese, no es el único. Todos se retroalimentan. El usurpador de la cátedra de San Pedro se retroalimenta con el usurpador de la cátedra de San Fernando. Sim. Utilizan este lenguaje que ya utilizaba Juan XXIII. No sé si es lo mismo, es que es lo mismo. No sé si usted recuerda que cuando Juan XXIII convocó el falso concilio Vaticano II, el ilegítimo conciliábulo, Juan XXIII dijo: no debemos escuchar a esos profetas de calamidades. No debemos escuchar a esos que condenan, esos que están contra el mundo moderno. ¿Qué ha dicho León XIV? León XIV ha dicho en su mensaje aquí en España, ha dicho que no debemos ser catastrofistas, que es lo mismo, es no ser profeta de calamidad, es lo mismo siempre. Intentan crear una religión adaptada al hombre moderno. No que el hombre moderno se convierta, sino que la religión se adapte al hombre moderno. Al contrario, es poner a Dios al hombre. En lugar de llevar el hombre a Dios, es llevar Dios al hombre de una forma totalmente humanizada, secular. Y no es Dios. Lo digo claramente, las veces que León XIV ha mencionado a Dios, no es el Dios católico. Este hombre no cree en Dios, en el Dios católico. Mire, León XIV ha citado los salmos también. Con los jóvenes citó los salmos. Bueno, ¿qué dice el Salmo 95, versículo 5? Omnes di gentium demonia. Todos los dioses de los gentiles son demonios. ¿Qué dice el Salmo 25, también versículo 5? ¿Qué dice? Odivi ecclesiam malignantium, et cum impis non sedebo. Odié, dice odié. Odié la iglesia de los malignos, de los malvados, y con los impíos no me sentaré. Pues nosotros no nos sentamos con los impíos. Nosotros nos quedamos con la iglesia católica de verdad, con la doctrina católica. Odiamos la secta modernista, porque está llevando a las almas al infierno. Esa es la realidad. Sim, e permita-me acrescentar que parece que desde o Concílio Vaticano II não existe mais bem e mal. No, claro que no. O que existe são preconceitos, são mal entendidos, são dificuldades, falta de diálogo, falta de convivência. Então não existe mais o mal. Não existe mais o diabo, não existe mais o inferno, não existe mais a maldade, não existe mais a impiedade, não existe mais a iniquidade, o mistério da iniquidade que obra desde a era apostólica até aqui e vai crescendo no mundo. Porque assim, se pegamos a visão dos santos, e principalmente a visão desde os santos apóstolos, até Nosso Senhor, na verdade, né? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra. Quer dizer, a perspectiva do que está para vir não é uma perspectiva de um progresso moral da humanidade, como eles estão pregando. Pelo contrário, é uma perspectiva de que, bem, vai haver uma luta, né? E às vezes, então, nós teremos triunfos também, claro, vai haver uma expansão do evangelho, isso está também na profecia bíblica, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o mistério da iniquidade vai estar obrando em paralelo. Então, vai haver um conflito. E aí temos aquelas página belíssima do Catecismo do Concílio de Trento, ou Catecismo Romano, como chamamos aqui, que diz que a igreja militante é aquela que luta em uma guerra sem tréguas contra o mundo, o diabo e a carne. Claro, claro. Então, pero perderam completamente essa visão. Claro, pero, señor Moreira, esa perversión que usted acaba magníficamente de describir en el plano espiritual, cuando no se tiene esa coherencia, falla todo. Por eso, en el plano material, en el plano, vamos a decir, el que es del corporal, podríamos decir, el corpóreo del día a día, también yerran. Por eso está todo relacionado. La apostasía en la fe, la apostasía en este caso, la nacionalidad también.
todo lo que tenga que ver con el derecho natural. Entonces, fíjese, es que me acabo de acordar de una cita que dijo León XIV citando al infame, que me escuchen bien los madrileños y todos los españoles, al infame usurpador de la cátedra matritense complutense. Este que se llama arzobispo de Madrid, que es un hereje. Este hombre le enseñó a León XIV una cosa y él la repitió. León XIV dijo: como ha dicho su eminencia, quien está en Madrid es de Madrid. Es todo lo mismo. Entonces, claro, entonces perdemos el sentido espiritual, perdemos lo que significa el pecado mortal, lo que significa la vida de gracia, la santidad, la oración, que no hay relativismo, que hay una verdad que tenemos que seguir hasta la muerte y pedir la gracia, especialmente a la Santísima Virgen María, de la perseverancia final. Perdemos eso, perdemos todo orden. Entonces, claro, como usted bien ha dicho antes, entonces si yo soy mujer, pues soy mujer. ¿Cómo se atreve usted a decir que no soy mujer? Yo soy mujer. O, ¿cómo se atreve usted a decir que yo no me siento perro? O, ¿cómo se atreve usted a decir que si yo estoy en Madrid no soy de Madrid? Yo he conocido, lamentablemente, a extranjeros diciéndome que son españoles. Y yo con caridad he tenido que decirle: disculpe, caballero, usted no es español. Usted está en España. Y yo voy a hacer todo lo que sea por su alma. Pero usted no es español. Vamos a las cosas claras. E el chocolate Claro, espeso. Hoje é necessário um esforço muito grande para tentar demonstrar para as pessoas que a grama é verde. Assim, é difícil, porque existe a natureza humana que vai em uma direção, mas existe toda a propaganda. O mundo não pode replicar a natureza criada por Deus, mas ele tem a propaganda, ele pode tomar a pessoa e confundi-la, né? Fazer essa lavagem cerebral que eles têm feito, né, na sociedade. Claro. E, infelizmente, contam com o apoio desses falsos profetas que estão simplesmente a repetir esse discurso mundano, né, com o atenuante de que as pessoas que ouvem isso ainda acham que estão a ouvir o Evangelho de Cristo, acham que são católicos, quando as obras manifestam exatamente o contrário, e pelos frutos nós conhecemos, né, que isso não é de Deus, mas que foi o inimigo que fez isso. E então, caríssimo Dom José Luiz, para irmos concluindo também, que eu acredito que vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser e o Senhor nos permitir também, outras oportunidades para continuarmos a falar sobre este e outros assuntos, mas para podermos também dar um direcionamento e um propósito também para todas essas coisas que estamos vendo, que é uma verdadeira desordem. Então, o que nós podemos fazer? O senhor mencionou o moto de Sua Santidade, o Papa Pio XI. Eu vou mencionar agora de Papa São Pio X. O que nós podemos fazer para instaurare omnia in Cristo? O que podemos fazer para restaurar todas as coisas em Cristo, para reagir, né, a esses poderes das trevas em conluio contra o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo? O senhor mencionou os Salmos, Salmo 2, os reis das nações que se revoltam contra Deus e o seu Cristo, que querem lançar de si o seu jugo, né, se revoltar para a sua própria ruína contra o Deus, o Verbo encarnado. Então, o que nós podemos fazer para trabalhar em sentido contrário, enquanto eles querem a destruição, a demolição, a aniquilação da ordem espiritual e social cristã, católica, em Espanha, de maneira particular, o que nós podemos fazer para trabalhar em sentido contrário e contribuir para restaurar todas as coisas em Cristo? Lo primero es el principio universal. Esto es católico. La única universalización legítima es la católica, la catolicidad. Este es el principio. Ser santos. Se dice pronto. Hay que vivirlo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si quieres seguirme, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Unos no cogen la cruz, unos no se niegan la soberbia, unos no se niegan algún apego a un pecado. Otros no quieren coger la cruz porque pesa mucho. Otros
no siguen a nuestro Señor al final. Ser santos, primero nosotros, primero que Cristo Rey reine en nuestros corazones. Y quiero poner el ejemplo, permítame, para la conclusión, de 3 santos, en contra de lo que ha hecho León XIV. León XIV nos ha puesto por ejemplo, en el discurso que hizo en el Congreso de los Diputados, nos habló de la inquietud metafísica de Unamuno. No sé si usted conoce quién fue Miguel de Unamuno. Sí, yo estudié filosofía, sí, señor. Claro, Miguel de Unamuno fue calificado por un obispo católico de verdad, don Antonio Pildain y Zapiain, obispo de Canarias, antes del Vaticano II. Calificó a Miguel de Unamuno como hereje máximo y maestro de herejías. Eso en una pastoral, el obispo de Canarias. El mismo que ha puesto de ejemplo León XIV. Nosotros no. Nosotros no queremos esos ejemplos del Averno. Nosotros queremos los ejemplos de los santos. Mientras que León XIV decía en sus mentiras que Córdoba o Toledo eran ciudades libres, vamos a recordar a 2 santos que fueron martirizados por judíos y por moros. No había convivencia. Vamos a recordar a esos 2 santos. Primer santo, San Pelagio. Un niño. Los 3 santos que voy a decir son niños, ¿eh? Niños. Que como decía Santa Teresita del Niño Jesús, tenemos que cultivar la infancia espiritual. Vamos a ir, los niños. San Pelagio era de Tui, en el Reino de Galicia, una de las regiones de España. ¿Sabe usted que el sultán o el califa de Córdoba lo raptó a San Pelagio y lo llevó a Córdoba, que está al sur de España, sur de Castilla? San Pelagio, siendo un niño, no quiso apostatar de su fe. El moro no solo quería que se hiciera mahometano, sino que, como era un depravado, quería abusar de San Pelagio. Era un afeminado, este infiel, y quería abusar de San Pelagio. San Pelagio se negó, dijo que Jesucristo era su Señor y el de él, y prefirió ser descuartizado. Fíjese que convivencia. Otro ejemplo, San Cristobalito de la Guardia, que en el Novus Ordo no existen estos santos. Para los modernistas del Averno, que niegan a estos santos que están en la gloria y pueden interceder por nosotros, muy potentemente. San Cristobalito de la Guardia era un jovencito del tiempo de los grandes reyes católicos, la Santa Doña Isabel y también don Fernando de Aragón, y fue sacrificado por los pérfidos judíos. Siendo un niño, tenía esa virtud que a nosotros nos falta. Yo quiero dar un mensaje a todos los católicos y especialmente a los españoles. España ha sido siempre la nación de la fe y la nación de la epopeya. Tenemos que armarnos espiritualmente y corporalmente. Que puede venir lo que sea, que quieren acabar con nosotros hasta el punto material. Tenemos que defendernos, legítima defensa. Si somos mártires, bendito sea Dios, como San Cristobalito, que lo mataron los judíos. Ahora nos matarían los secuaces de la sinagoga de Satanás. Otro ejemplo, el último de los 3, muy famoso, Santo Dominguito del Val. Sí. En Zaragoza, donde está Nuestra Señora del Pilar, que nos dio la fe y tenemos que tenerle mucha devoción todos. Pues Santo Dominguito del Val, un monaguillo ejemplar, fue también crucificado por los pérfidos judíos. Ninguna convivencia. No dialoguemos con el error, no dialoguemos con el mal. San Juan Evangelista nos dijo: al étnico, es decir, al pagano, ni le saludéis. Tened caridad, rezad por la conversión de estos pobres, de estas pobres almas que se están condenando, pero no os dejéis arrastrar, no os dejéis mundanizar, que nosotros tenemos la victoria
que la voluntad no reside en no reside en la mayoría, es la voluntad de Dios. Han dicho, León XIV también ha dicho, que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos. Mal, mal, mal y mal. Esa es la democracia que la Iglesia ni admite. Es la democracia de Rousseau. No es ni tan siquiera la democracia como forma de gobierno que Santo Tomás de Aquino contempla como posible en De Regimine Principum. No, es la democracia moderna, satánica, que pretende decir que la voluntad de la mayoría puede decidir qué es bueno y qué es malo. No, señores, que nos ha mencionado el señor Moreira muy bien a San Pío X. San Pío X que dijo, la verdad es la verdad, aunque la mayoría diga que no es la verdad. Entonces nosotros vamos a morir por esa verdad, vamos a ser santos. Y en el plano práctico, y ya dejo al señor Moreira hablar, en el plano práctico es primero ser santos nosotros mismos y después instruirnos a nosotros mismos y enseñar la verdad a otros con caridad, pero con contundencia. También tenemos que tener algo presente que a veces nos puede un poco como entristecer o amargar incluso, porque esto es para amargarse, es para entristecerse, pero quien ve todo de forma sobrenatural lo vive como un santo. La verdad se dice, pero yo no tengo que convencer. Esto no es un debate. Esto es lo que tenemos también que tener presente. Hay gente que va a seguir negando lo que estamos diciendo. Hay gente que va a decir que León XIV es muy bueno porque ha criticado el aborto. No lo ha criticado como Dios manda, ni tan siquiera eso. Entonces, no, si hay alguien que no quiere escuchar, a rezar por él. Porque no podemos perder el tiempo. Dios nuestro Señor nos pondrá a otras almas. Pero tengamos paciencia, pidamos la perseverancia, mucha devoción a la Santísima Virgen María, a San José, a nuestro ángel custodio, a nuestros patronos, y la victoria es nuestra. Ya por último, que sursum corda, que la victoria es nuestra, que Cristo nuestro Señor, estamos en el bando de Él, de su verdadera iglesia, y la iglesia es de fe, que va a triunfar. La iglesia va a triunfar. Entonces está en nosotros. Y bueno, perdone, me dejo muchas cosas más que tenía apuntadas, pero ya se va haciendo también muy tarde. Sí. Muchísimas gracias, don José Luis, por tantas considerações riquíssimas, meditações sobre o que está a se passar na Espanha e qual é a atitude católica frente a todas essas enormidades que eu, de fato, sinto muito pela Espanha católica. Eu digo para o senhor assim que quando nós começamos nessa jornada católica, nós aprendemos muitas coisas dos americanos, dos Estados Unidos, que eles já têm uma caminhada, eles têm um conservadorismo, alguma coisa assim, e é uma primeira etapa, uma primeira etapa da nossa jornada católica, mas na medida que nós vamos amadurecendo e conhecendo mais o magistério dos papas pré-conciliares, nós vamos acessando essa riqueza da Europa cristã pré-conciliar, e são nas obras de autores da França e da Espanha, de uma forma particular, que nós encontramos grandes referências. Poderia mencionar aqui, que me ocorre, né, Dom Sardá Salvani, né, que escreveu O Liberalismo é Pecado, mas tem muitos mais autores, e, na verdade, quanto mais nós vamos voltando ali naquela escolástica barroca, por exemplo, que vai ficando cada vez mais interessante, cada vez mais impressionante, esses vultos da sabedoria católica, não já num período de reação e num período de sofrimento e tribulação da igreja, que é até triste nós vemos isso, mas nós vendo aquela Espanha frutificar, de fato, aqueles colossos da sabedoria, da ciência católica, né? da especulação teológica e filosófica, enfim, também aquele fenômeno dos missionários, quando nós vamos olhar não tanto pelos livros escritos, mas pelos vividos, pela obra dos missionários, né? É a grande riqueza do catolicismo, aquelas pessoas que na terra diziam isso dos portugueses aqui, dos jesuítas aqui, mas também, com certeza, deve se dizer dos franciscanos, dominicanos, tantos outros que colonizaram o resto da América, né, que
aqueles ali do continente que estão lá, aqueles sacerdotes que estão lá do outro lado do Atlântico, eles são bons sacerdotes, mas são homens. Os que estão aqui evangelizando, dando a sua vida, são anjos. Pessoas de tanta virtude, de tanta fibra moral e espiritual, enfrentando tantas contrariedades. Então, é impressionante esse legado e é realmente muito enriquecedor estar a conversar com uma pessoa nesse solo bendito, abençoado, santificado, né, pela obra da Igreja Católica, tão enriquecido de tantas graças e tantos santos, né, como é a Espanha Católica. Então, muitíssimo obrigado por nos trazer, né, muito disso que nós, graças a Deus, né, temos tido a oportunidade de acessar de uma maneira mais livresca, infelizmente. Né? E o Senhor nos traz essa vitalidade ainda da Espanha Católica. Quer dizer, não, isso que eu encontrei ali nos livros lá do século XIX, XVII, século de ouro, aquelas coisas, aqueles monumentos que a Espanha deixou. Não, isso ainda vive, ainda pulsa. Ainda não devemos perder a esperança. Então, que essa percepção que tenho eu, espero que também seja da nossa audiência, e que nós vamos cultivando também, né, esse espírito católico, né, cada um no seu lugar, mas sempre, né, na unidade da fé, na unidade da esperança, na unidade da caridade cristã. Então, muitíssimo obrigado, Dom José. Espero vê-lo mais vezes aqui, né, para nos esclarecer a respeito dessas e outras tantas coisas referentes não só às controvérsias do momento, mas principalmente, né, esses pontos da nossa fé, da nossa história, que nos remetem para Deus, que nos remetem para a verdade, que nos remetem para o bem, o nosso sumo bem, o nosso fim último, né, que é o Santíssimo Deus, sua glorificação aqui nessa terra, para depois poder desfrutá-lo na outra vida. Muitíssimo obrigado mesmo, muito grato, e se o senhor quiser, pode fazer suas considerações finais. Também uma coisa que eu gosto sempre de pedir, né, para os que vêm aqui, como que as pessoas podem encontrá-lo, se isso é possível, porque eu sei que o senhor está ainda em período de conclusão, né, tem a questão do seminário, coisas assim, mas como as pessoas, de repente, podem encontrá-lo, ou então ajudá-lo, né, contribuir com o vosso apostolado, vosso trabalho aí de futuro sacerdote. Pues bueno, verdaderamente decía también Quevedo, que recuerdo, poderoso caballero es don dinero. Nosotros no tenemos apego económico, pero es verdad que para el apostolado se necesitan ayudas de los fieles. Los fieles tienen que ser responsables. Hay un quinto precepto de la Iglesia, que es pagar los diezmos y primicias al verdadero clero católico, no a los modernistas. Entonces, apoye a su sacerdote, a su obispo, a que sea católico de verdad. Y yo puedo pues aportar alguna cuenta, mi número, para todos aquellos que quieran contactarme, no hay problema. Perfecto, sí. Sería de grato ayuda. Y Sim, bueno, ¿sí? Quem quiser pode entrar em contato pelo meu telefone, sí. WhatsApp, o código do país é 55, e o restante da numeração para acessar via WhatsApp ou Telegram é 47-99101-3580. No começo de todos os nossos vídeos consta o meu número de telefone completo, que pode ser, então, utilizado para entrar em contato comigo via WhatsApp ou Telegram, e aí podem ficar à vontade para me solicitar o número de Dom José Luís, e nós fazemos para facilitar também para o seminarista que está muito bem ocupado com a sua teologia dogmática y moral. Sí, gracias a Dios, ya queda poco. Pues lo último ya, una oración a Nuestra Señora, que hay que ser muy devotos de María Santísima, y antes morir que pecar, como decía Santo Domingo Sabio, antes morir que pecar. Sim seja. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Perfeito Cielo eterno. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta. Nos cum prole pia. Benedicat Virgo María. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza, sea por siempre bendita y alabada. Madre mía de Covadonga, salvadme y salvad a España. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Y que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Muy bien. Muchas gracias. Que Dios les guarde. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.